Hola a todos, bienvenidos una vez más a su espero podcast preferido, con ese de cine. Hoy soy yo moderando, Nelly, y tenemos aquí a Checo, Jerry y Hola, Prieto. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué aquí tal? Checo, muy feliz de que nos Yo- acompañe nuevamente. Aquí Jerry, estoy muy feliz por el tema de hoy, la verdad. Sí, creo que es de mis favoritos. Aquí Prieto. Perdón, te interrumpí, Jerry. Pero Nah, aquí Prieto. está bien. Gusto a todos. Saludos a la familia. Bueno, pues el día de hoy, como ya dijo Jerry, el tema es, a mí también me emociona mucho. Hablaremos de Alice Guy, que fue la primera directora de cine mujer que se conoce, pero no solamente eso, sino que aparentemente también, o bueno, es considerada también quien hizo la primera ficción en el cine con La Fe o Shu, o La Hada de los Repollos. Y pues que también innovó en algunas otras cosas, en narrativa, en algunas cosas técnicas incluso, y que tuvo aportaciones muy importantes en el cine, vaya y que sin embargo, pues no sabemos o pues casi no conocemos su nombre. Estaba yo leyendo un artículo que decía, por ejemplo, que pues Georges Méliès es muy mencionado bueno, viene en los diccionarios, ¿no? En los libros de historia de cine o en los libros de historia en general. Y Alice Guino, y ella ponía en específico el ejemplo en un Larousse o en libros en específico que viene Georges Méliès y que no viene Alice Guy. Georges Méliès es también un cineasta muy conocido porque en una época similar, pues también hizo muchas películas de fantasía y conocemos muy bien El viaje a la luna. Bueno, supongo que lo conocemos muy bien. Este, y por mucho tiempo fue considerado también, por decirlo, pues sí, el primero que hizo ficción o fantasía en el cine, pero parece ser que quizá fue Alice Guy. Que digo, igual ya sabemos que los hermanos Lumière, pues fueron como ¿cómo se les dice? Pues las primeras personas en empezar a hacer cine, ¿no? Sin embargo, pues lo primero que hicieron fue documental, era como material de registro, ¿cómo se llaman? Los trabajadores saliendo de la fábrica, el famoso tren. Y entonces Alice a sus creo que 22 años, comienza a trabajar para León Gaumont o Gaumont, y es su secretaria. Y en ese entonces, pues como ya mencionamos, los Lumière y otras personas, también estaba Edison, Gaumont, Gaumont, no sé si decir las cosas bien pronunciadas o no, pero bueno, Gaumont estaba también intentando sacar como, pues, cámaras, ¿no? Literalmente cinematógrafos, estaban todos tratando de innovar. Gaumont era un ingeniero, entonces estaban buscando qué se podía crear alrededor de todo esto que estaba surgiendo, de capturar las imágenes y las imágenes en movimiento. Los Lumière son como tal los primeros en lograr eso. Invitan a Gaumont y a Alice también. Mencionaba, no sé dónde escuché esto, creo que en un podcast. Escuché un podcast sobre Alice que decía que invitan a Alice, este, perdón, me distraje, a la proyección a la primera proyección de los Lumière, que era como secreta, y en fin, pues bueno, el punto es que una vez que ya se desarrolla el cinematógrafo, Alice le tiene mucha curiosidad y le pide a Gaumont utilizar pues todos como los aparatos que están desarrollando y le dice como, oye, me gustaría hacer pequeñas obras o como pequeños, contar historias, ¿no? Y Gaumont dijo, pues sí, muy bien, haz lo que quieras, nomás no descuides tu trabajo de secretaria. Y pues eso empezó a hacer Alice y entonces conocemos como su primer corto, aparentemente, porque hay muchas cosas que se perdieron en el limbo. La Feo Shu, la de los repollos que ya mencionamos, donde vemos a una hada que saca a bebés de coles. Muy interesante. Y pues, como tal, pues la primera ficción, ¿no? O fantasía incluso.
Y a partir de ahí, Alice empieza a hacer más películas o más cortometrajes o los llamados One Reels, ¿no? Y, y empieza a dar pequeñas historias con estas. Y sin embargo, pues como ya mencionamos antes, no conocemos de Alice por diferentes motivos, porque algunas de sus obras, por ejemplo, una que ya hizo, primero estuvo en Francia trabajando con Gaumont y después llegó un momento en el que Gaumont le pide, primero la manda a Alemania eh, por algún motivo, y bueno, para trabajar allá, y entonces allá conoce, se va con Blaché, su esposo, por eso Alice Guy Blaché, se le nombra su segundo apellido, Herbert Blaché, que después es su operador de cámara, que él sí habla alemán, es alemán, entonces se van juntos a Alemania, luego le propone matrimonio, se casan, y después, Gaumont otra vez los manda a Estados Unidos para que allá pues presenten todas las innovaciones de los distintos aparatos que están haciendo, cinematógrafos, bla, bla, bla. Y allá es donde Alice hace una productora que se llama la Solax Films y bajo el nombre de ella pues empieza a hacer muchas otras películas, también siendo directora, guionista, productora en ocasiones. Y es por esta, o sea, muchas de las películas que hizo Alice pues solamente como que se nombraban bajo pues Solax. Otras, por ejemplo, hubo una que hizo de La Pasión, que aparentemente su asistente fue el que recibió el crédito de haber dirigido esa película. Y en fin, fuera de eso, aparte de que, o sea, se le adjudicaran créditos a otras personas, pues también durante mucho tiempo los investigadores e historiadores ignoraron como su presencia o su existencia y por lo tanto, pues durante mucho tiempo no hemos sabido mucho de Alice, o poco. Y pues para eso estamos aquí, a ver qué fue lo que descubrimos. No sé si nos quieres compartir, por ejemplo, tú, Prieto, qué más te Claro enteras. que sí, claro que sí. Es todo un gusto para mí. Pues justamente yo también me voy a centrar en este contexto histórico porque, como ya mencionas, la presencia de Alice, yo le voy a decir Alice nada más, no, pero la presencia de Alice justamente en los libros de cine, historia de cine y demás, en los registros, pues no aparece generalmente. Ella como que brilla por su ausencia, ¿no? En estos libros. Y justamente es una pena, pero cuando descubres, como ya has mencionado, desde su primera película de 1896, incluso se llegan a poner en duda la fecha por estos remakes que se hicieron y que al final se llega a tener registro de otra fecha, que si de 1901, que si de 1902, y apuntarla a ella, ¿no? Como la primera realizadora y productora, ¿no? La primera mujer realizadora y productora, justamente, es algo que termina llenando el mundo del cine y que alimenta mucho el mito de Alice, justamente en estos apartados. Pues hay que recordar las fechas, estamos hablando principios del siglo XX, finales del XIX, y son momentos del tiempo en el que la figura femenina pues, era disminuida realmente en varios sectores, en la mayoría de los sectores realmente, y es muy interesante descubrir también la labor que tuvo Alice como maestra, que por ahí tuvo algunos tantos seguidores y unos cuantos pupilos que aprendieron de su diestro ojo en el cine y de sus grandes habilidades, pero que aún así sigue disminuyéndosele este valor que ella le aportó al cine. Mm, y bueno, Sí, y quiero mencionar yo, hmm, eh, pues no sé, o sea, sí, como todo esto no solamente en el sentido de que fue la primera directora y la primera productora, etcétera, sino que también, como ya dijimos, innovó en la ficción y en algunas cosas técnicas incluso. Después empieza a hacer como cosas, o sea, conforme empieza a grabar más,
y más, que aparentemente grabó más de 1000 películas o cortometrajes o one reels, o no lo sé, por decirles de algún modo, pues empieza a hacer cosas cada vez más difíciles, incluso aparentemente contrata acróbatas para que sean quienes actúan. Y bueno, no sé si nos quieras compartir tu Checo, qué fue lo que viste en los cortometrajes de los Nada que más, hablamos. antes de continuar, pues nada más recordar Oh, también perdón, la interrupción. no, 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 adelante. Antes, también recordarnos justamente que los primeros inicios en el cine con Alice, Alice Leche, no sé, Ujú, Alice Guy, este, ujú, Alice Guy, justamente son de corta duración, son cortometrajes, por así decirlo, ujú. porque hay que recordar uno de nuestros podcasts anteriores, que era el de Griffith, que es cuando él ya empieza a tener se populariza en el cine a partir de 1910, 1911 más o menos, que es Sí, cuando así empiezan a es. surgir estos filmes, ¿no? Bueno, estos largometrajes como tal, y ya esa es una punta que realmente todos los inicios de Alex pues, podemos registrarlos como Sí, sí, sí. piezas de corta duración. De hecho, me parece interesante que, bueno, aprovecho que mencionas a Griffith para, no solo me nutrí de contenidos de Alice Guía, o sea, viendo sus cortometrajes, también me di la oportunidad, pues, de leer un par de artículos un trabajo de tesis en específico de la Universidad de Zaragoza, escrito por Eva Milán Lacheras, que creo que me sirvió mucho para fractalizar justamente como esta investigación que hice por mi lado, porque de ahí pues, habla mucho de esta relevancia que tiene Alice en la historia del cine, dentro de construcción narrativa y de la ficción. Algo que quisiera aclarar o como más bien dilucidar en toda esta situación es que finalmente no se está trabando mi. Ay, disculpa, es que empezó No, a. no, estás bien, No, estás bien, estás bien. estás Ok. bien, escuchamos. Bueno, lo que trataba de decir es que, pues más que entender a los Lumière o a Méliès bueno, a Georges Méliès o a Alice Guy como determinadas personas que empezaron una u otra cosa. Creo que hay que entender que pues el cine en ese momento estaba en un cero de conceptualización, era apenas un lenguaje que se estaba construyendo. Sí. Lo que los Lumière, más que decir si era documental o ficción o narrativa o lo que sea, pues lo que sus intenciones eran mostrar vistas, ¿no? El concepto de documental tardaría unos cuantos añitos en desarrollarse hasta que ya entra Grierson con Nanook el Esquimal y todas estas películas, que ahí ya es cuando todavía sin definirse del todo empiezan estas propuestas, ¿no? Entonces, lo que sí puedo, yo basándome un poco en lo que menciona esta Eva Milán en su trabajo, en su investigación, uh, ella más que dar, o sea, considera que desde los Lumière ya hay cierta narrativa, ¿no? Ahorita pienso, por ejemplo, en este cortometraje, en esta vista que dedica a, a El Regador Regado, no me acuerdo cómo es el título original, pero pues desde ahí ya se ve como esta estructura aristotélica de actos, de alguna forma inconsciente tal vez, pero ya hay una propuesta narrativa Sí, sí, y sí. y tal vez ya como que lo que ha entrado mucho en discusión, donde entra el conflicto historiográfico del cine, es precisamente si Alice Guy es la primera que lo empezó a pensar ya como plenamente la ficción, ¿no? Y que todavía durante muchísimos años se le entendía a George Méliès como el primero en hacer eso, ¿no? Y que ahora ha habido mucho activismo, hasta de parte de su mismísima tataranieta, ay, tengo su nombre, bueno, no lo tengo apuntado, pero justamente los primeros catálogos de historia del cine la invisibilizaron y que precisamente es como el mayor problema con esta importante figura de la historia del cine, ¿no? Pero ya tratando de ir más directo a los contenidos duros que conseguí, en sus memorias, pues, que recomiendo mucho leer y que recientemente se estrenó en octubre una traducción a manos de Pablo Fante. Yo les diría que le echen un ojo, es un texto muy ameno, muy ligero, no pesa tanto de leer. Y yo apenas la empecé a leer. Y es muy interesante porque desde ahí se ve que era una mujer que
tuvo formación, aunque es de nacionalidad francesa, pues tuvo mucha vida desarrollada en Chile, ¿no? Sí. Y en general fue una persona que se dio la oportunidad de conocer el mundo, estuvo por Brasil. Su infancia es como un punto muy importante para su formación artística. Precisamente ahí es donde ahorita ya aterrizando a los cortometrajes veremos mejor cómo el rol de las niñas eso es muy Sí, importante. Tienen un protagonismo colosal y que creo que habla mucho de su sensibilidad que tenía desde ese entonces. También era una chica muy social que desde ese entonces se preocupaba por el lenguaje hablado, pero yo apostaría que eso influyó a su desarrollo como cineasta. Y bueno, tratando ya Su de, padre falleció sí, a temprana edad. a temprana edad perdió a su padre, pero creo que a cambio de eso tuvo una muy fuerte relación, primeramente con su abuela y luego con su madre, ¿no? Y creo que también esa relevancia que tuvo el rol femenino en su cultura familiar uh, es clave también para entender como muchos de sus temas Cosas. en sus cortometrajes. Yo sinceramente puedo decir que es una cineasta que, aunque en el primitivismo que tenía el cine, no lo logró desarrollar en un sentido amplio. Creo que fue la primera cineasta en tener una intención de construir espacios a través del montaje, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en La raza de los salchichas o en Una heroína de 4 años. Estos dos cortometrajes, a través del trazo escénico, a través del corte, a través de esta presentación de diferentes encuadres, te va creando un lugar, ¿no? Y eso es muy interesante. Creo que es un preámbulo para lo que luego trataría de hacer Griffith. Se nota que todavía le falta más cincelada, pero considerando que apenas el cine no llevaba nada de desarrollarse, pues era, era necesario que alguien empezara, ¿no? Y yo me atrevería a entenderla a ella como primera. Por otro lado, les voy a decir la verdad, con Falling Leaves, mmm, es la primera vez que detecto en el cine mudo como una intención completamente poética de desarrollar este conflicto de una niña que quiere evitar que se muera la otra muchacha y que evite que las hojas caigan. Creo que eso adelanta muchísimo la poética en el cine. Creo que no podría afirmar, porque pues, finalmente yo no soy historiador, si Alice Guy es la primera en tener una preocupación por la narrativa, pero o plenamente que su cine sea el primer cine de ficción, pero lo que yo sí podría apostar, o lo que sí ciegamente voy a afirmar, es que creo que ella es la primera que empezó a ver el cine más allá de un potencial comercial o un definitivamente. potencial científico, sino este potencial artístico, ¿no? El cine como Sí, una herramienta conmovedora muy fuerte. Te dejo y, hablar, Jeff. y sí, pues no hay que olvidar también el discurso político cargado que tienen muchas de sus películas, pues, o, bueno, no político, pero bueno, político social, pues. O sea, es algo, creo que Alice Guy con Falling Leaves yo creo que es la primera vez que lloré con una película tan viejita. En verdad es una historia muy conmovedora, con una idea muy simple, como ya dijiste, que es nomás que es una niña que quiere que no se muera su hermana de una enfermedad. Y pues es conmovedora. Y pues yo vi 8 peliculillas ahí, todas están en YouTube, la verdad. Em, la verdad es que absolutamente todas me gustaron. Ella tiene como que una forma de dirigir una comedia que la verdad no se compara con ningún, la verdad, con ninguno de los otros, digamos, de pioneros del cine que les ponen, como pues pues también tienen y los Lumière también trataron de hacer comedia y Méliès y todos, pero la forma en la que ella presenta, por ejemplo, ¿cómo se llama la película de la Madame de los Antojos? Que en verdad Justo. que es nomás una embarazada que está caminando por la calle y le roba un vagabundo y se toma vino y luego tiene como que ella se preocupa para mostrar cómo la embarazada está disfrutando todo y le vale madre y el esposo es el que está preocupado. Y al final
hace como, yo me imagino que es como una referencia a la de la Hada de los Repollos, porque al final la mujer tiene su hijo, pero se cae se cae como que a los coles y de ahí ya tiene el bebé. Y luego Sí, sí, así sí. acaba el corto con el papá, el señor pues está gritando y llorando porque ahora tiene 2 hijos y nomás la señora nomás está como que, me vale madre, yo voy a seguir viviendo mi vida. Se llama Madame A des Envies. La Ajá, señora tiene, pues sí, literalmente tiene como antojos. antojos, ajá, Sí, pues gustos. nomás se la pasa robando cosas. Me encanta cuando le roba al vagabundo que le vale madre. Y Una muy bonita propuesta hedonista, ¿no? Pero no lo sí, vería como un hedonismo, o sea, malo, no, pues. es Creo que completamente, o sea, te ríes, o sea, en verdad me reí, pues dije como que le robó un vagabundo. Sí, yo también me reí un poco, no me acuerdo con cuál ahorita, pero quería recuperar también lo que decían de las infancias. Sí, Eh, no solo, bueno, ahorita si quieren como profundizar más al respecto alguno de ustedes, pero yo también porque lo veo desde la maternidad, ¿no? O sea, como ella siendo madre, ella como mujer también, ¿qué es lo que aporta al, a las historias que está contando, básicamente? Porque no solamente, pues sí, o sea, por ejemplo, yo vi un documental que se llama Le Jardin oublié, o sea, el jardín olvidado, en referencia como a cómo se olvida a Lizzie, y sale esta académica diciendo eso precisamente que Alice nos aporta una visión de mujer o una visión femenina, por decirlo de alguna manera, de la vida, del resto de las cosas que suceden. Entonces, en su primer corto que conocemos, que es La Feo Shu o la helada de los repollos, yo lo veo presente, o sea, la protagonista siendo una mujer, la maternidad siendo el tema como principal, que aparentemente, o sea, Alice todavía no era madre para ese momento, pero finalmente son cosas, siento que, sobre todo en esa época, ¿no? Que nosotras, las mujeres, quizá le ponemos como más ojo, vaya. O sea, no, mm, aunque probablemente hubieron otros cortometrajes hechos por hombres con mujeres protagonistas o hablando de estos temas, pues es obvio que en muchos de los que hace Alice están estos temas, como ya dijimos, la infancia, la maternidad. Yo pienso, o sea, también en este mismo de Falling Leaves, eh, sí hay hombres presentes en el cortometraje, de hecho dos que son pues importantes y que tienen roles de profesionistas, o sea, no roles, sino que son profesionistas, que son los doctores. Pero hay pequeños momentos en los que solamente están la madre, la hija enferma y la hija, la pequeña, que es bueno, supongo que es la protagonista, pero la hija pequeña, ¿no? Que ya dijimos que quiere salvar a la hermana mayor. Y son pequeños momentos que yo digo como, wow, miren, o sea, un momento de tres mujeres solas conviviendo, si intentamos, o sea, como es cine mudo, no podríamos quizá aplicar el test de Bechdel, que la verdad yo odio el test de Bechdel, pero esta como intención de ver si en las películas hay momentos en los que las mujeres hablen de cosas que no sean hombres entre ellas dos, pues como es cine mudo no lo podemos saber, solamente nos podemos imaginar que están hablando de otra cosa, pero que son pequeños momentos en los que nos habla de una mamá que está preocupada por su hija y que nos habla de una niña que está preocupada por su hermana mayor, y que yo siento, o sea, yo podría, o sea, yo especulo que probablemente es Alice hablando desde sus propios miedos, desde sus propias preocupaciones, sus propias pasiones, las cosas que le causan ternura a ella, que si le gustan los niños o no, o que si que le causa gracia a ella, y me parece muy interesante. Ya después les podré contar más de esto de el género con, ¿cómo se llama? El resultado del feminismo. ah, Pero si sí. quieres, Jerry, o no sé, Checo, si querían como hablar un poco más de lo de las infancias. Sí, yo la verdad, yo nomás quería agregar que esto se ve ella hizo western también, ella hizo películas de acción. Em,
También o sea, son protagonistas las que hacen todas las cosas de acción y se me hace como algo muy chido, pues, porque también yo leí una tesis de la pionera oculta Alice Guy en el origen del cine, de Irene de Lucas Ramón, de la Universidad de Valencia, em, donde habla que, o sea, Alice Guy, como ella le dijo a Gaumont de que, oye, quiero escribir unas escenas, tengo unas escenas escritas, quiero hacer unas cosas con amigas, ¿me dejas? Y el vato que, sí, va. Em, por eso ella tenía toda esta libertad de hacer lo que ella podía, lo que ella quería, pues, y lo que quiero hablar es vi 2 películas de acción de ella. Ay Dios, no encuentro esta. Ah, sí. A Pit and the Pendulum, pero ese está basado en un cuento de Alan Poe, pero del que quiero hablar de verdad es el de The Little Rangers, así se llama, que se trata, es un western donde ella entrenó para hacer los stunts a la actriz y se trata de cómo es una niña vaquera, se cacha un traicionero, como que está trabajando en el negocio del papá y el papá está siendo como muy indulgente con un trabajador y uno de esos trabajadores eh, tiene como otro compañero que como que quiere algo con la hermana mayor de la niña y, y después el traicionero pues termina tratando de matar por celos al señor y luego la morra está diciéndole que papá, hazme caso, güey, hazme caso. No, o sea, este güey trae malas intenciones y que el papá no le hace caso y luego el vato pues amenaza a la niña, ella la amenaza con la pistola y dice que estás estúpida y pum, le pega a la niña. Y luego ella le dice a su hermana que, oye, neta, créeme, este güey es el malo. Y se queda que arre, pues. Y luego la hermana y la niña van a buscar el cuerpo del vato que mataron. Pero no lo mataron, en realidad van como que a un acantilado y lo encuentran. Y la verdad es una historia muy interesante. De veras, le está echando un chingo de ganas en la narrativa. Y, o sea, es como, o sea, no sé, o sea, se siente como algo que nunca había visto en cine mudo, pues, y me encanta. Y justo, o sea, eso es lo que quería decir nomás como que de la infancia. Se hace muy interesante, pues, que la protagonista, sí, nunca había visto una protagonista niña en un western y menos en esa época, pues. O sea, en verdad, me, pues la verdad, esto de haberle ignorado tantos años, como nomás aparece en sus películas a finales del siglo XX, como en los 70s y eso, o sea, se nota que nomás simplemente la quisieron ignorar, pues, Sí, sí, sí. porque neta, y como toda la tesis que leí se trata de esta Irene de Lucas que les está diciendo que, oigan, esta persona, neta, no le están haciendo caso, o sea, o sea, no se le puede considerar una pionera, o sea, le están diciendo que no se le puede considerar una pionera a pesar de todo este trabajo, o sea, toda su vida y todo su trabajo siempre ha sido menospreciado, pues. Entonces se hace como, o sea, nomás la verdad me caga bastante porque comparado al cine de Méliès y comparado al cine de los demás de ese entonces, que se nota que le echaron ganas, pero la sensibilidad y el poder que tiene como que enfocarse en los actores, como en dirigir los actores y que la historia Sí, sí, sí. sea como que potente emocionalmente, eso es todo lo que importa, no como estas ¿Quién fue el primero, escenas, no? Ajá. ajá, y no quién fue el primero, estas escenas de acción gigantes con un putero de dinero como intolerancia, tirándole Griffith después Que de hecho, después. eso que mencionas de o sea, el que sea natural o que sea como más poético, con más sensibilidad, pues también es algo que se menciona de ella, que cuando dirigía le decía a la gente, actúa natural. Obviamente todavía existe la pantomima,
o sea, podemos ver los cortometrajes y no, claramente no es actuación natural en referencia a lo que es hoy en día, pero aparentemente también como que influye un poco en ese como pequeño camino hacia una actuación menos teatral. ¿Qué más iba a decir? Que también no solamente influyó en estas cosas narrativas que decimos o le importaban, sino que también hubieron algunas técnicas. Yo, por ejemplo, o bueno, cuando estaba viendo el mismo documental que les digo, vi que, por ejemplo, ponía pantalla dividida, no sé cómo nombrarlo de otro modo, pero que yo lo nombro así, ¿no? Como sea, vemos tres cosas sucediendo al mismo tiempo. No sé si fue ella la primera, solamente sé que pues está presente en los cortometrajes, también después coloreó, o sea, hubo color en algunas de las películas, y pues sí, cosas muy interesantes y como ya mencionaron mis compañeros, que solamente se ignoraron, ¿por qué? Porque pues era mujer, o sea, es una realidad. Sus, sus créditos se les dan a otras personas o a la productora en general, y, y que sí, o sea, a lo mejor, como ya mencionó Checo, no podemos, o sea, es como un terreno muy pantanoso entre decidir quién fue el primero en qué, pero que finalmente es un personaje, una persona muy importante, ¿no? Finalmente para la historia del cine, que durante mucho tiempo ha sido ignorada. Y en cuanto a términos, o sea, pues ya dije que iba a hablar de género, ella hace un cortometraje en 1906 que se llama Los resultados del feminismo, y entonces yo ya lo había visto para una clase y lo volví a ver justo para este podcast, para compartirlo con ustedes. Y pues nada, o sea, es una comedia donde los hombres ocupan los lugares que se le asignan a las mujeres pues, en la sociedad, donde pues lavan, cosen, cuidan a los niños, niñas, se ponen maquillaje, incluso tienen como actitudes afeminadas, y donde las mujeres fuman pipa y se sientan con las piernas abiertas. Están nomás agarrando cura en un bar Sí, y están y, trabajando. y se me hace, o sea, yo quise buscar como un análisis que probablemente debe haberlo, no lo leí, pero voy a especular bastante ahorita. Porque, o sea, por una parte yo pienso que en los cortos de allí sí podemos ver como cierta misoginia interiorizada, como que podrías, si lo relacionas a lo de hoy en día, al feminismo de hoy en día, obviamente vas a encontrar muchas cosas que dirías como, por ejemplo, el mismo corto de, ¿cómo se llama? De la mujer de los gustos, la madame de los antojos, pues podrías pensar como, no, pues está burlándose de algo del embarazo. O sea, siento que son cosas que definitivamente no podemos aplicar a los mismos como análisis de género que hacemos hoy en día, porque sí siento que definitivamente, o sea, creo que aunque no la conociese, creo que por la época podemos saber que obviamente Alice no tendría un feminismo similar al que tenemos hoy en día, ¿no? Y que probablemente tenía como ideas misóginas interiorizadas. Y menciono esto porque cuando terminas de ver los resultados del feminismo, pues llegan los hombres y quitan como a las mujeres de este supuesto poder que tienen en el universo de ese cortometraje, y ya, pues ese es el final, ¿no? Y entonces es como, para mí fue como un final amargo, como medio raro, y me pregunté entonces como cuál era la intención de Alice con el corto. La verdad no lo sé. O sea, pienso que los hombres podían verlo y reírse, como en ese sentido de que sí, ya callen a las feministas estas que quieren votar, cómo se atreven. Pero al mismo tiempo pienso que también podría funcionar como esta manera de decir, miren cómo sería el mundo si ustedes sufrieran lo que nosotras sufrimos. De una manera como muy sencilla, simplemente en algunas cosas como mientras ustedes salen a festejar, nosotros estamos aquí en casa, y hay una escena, de hecho, que a mí me parece muy fuerte, donde una mujer se acerca pues, a un hombre, a un personaje, y está como queriendo tener relaciones sexuales Y con se él. fuerza sobre él, ¿no? Ajá, se fuerza sobre él y le da una botella como de alcohol, ¿no? O sea, lo embriaga. Sí. O sea, está hablando en un corto de comedia, que a lo mejor sí, en este caso es inverso, pero te está diciendo, oye, a nosotras nos abusan, ¿sabes? Como, no lo Ajá. sé. O sea, yo pienso que sí se le puede dar ese
sí me parece como muy revolucionario, porque si lo vemos desde ese lado, es como, quizá los hombres que lo vieron en esa época les dio igual o solo les dio risa ver a las mujeres ridiculizadas, pero también siento que es una manera como de decir, oigan, miren qué sufrimos nosotras, y pues lo vemos incluso en comedias y en sketches de hoy en día, ¿no? O de hace no tantos años que todavía hacían sketches de, uy, si los hombres fueran mujeres. Y que al final es como un sentido de empatía, ¿no? De cómo sería si este otro lado sufriera esas injusticias. Entonces, pues sí, o sea, sí habla de estos temas sociales, sí habla desde una perspectiva de género muy interesante. Y bueno, sabemos que también aporta desde otros lados narrativos técnicos, como ya dijimos. Y en fin, no sé, o sea, a mí me gustó mucho ver los cortometrajes de Alice, conocer más de ella. Yo también lloré con Falling Leaves, o cómo se Uf, llama. cortazo. Y no sé, o sea, de verdad deberían de checarla y buscarla, y están todos sus cortos en YouTube, como ya dijo Jerry. La No sé, mayoría, la porque, o mayoría, sea, bueno, sí, sí, perdón, o sea, perdón. se perdieron la primera. Ella vivió 95 años, o sea, vivió 3 guerras. Sí, qué miedo. Pero Sí, de pues, hecho, pues de eso hablan un poco, ajá, o creo sea, que ella perdió en la cuando la Primera Guerra entrevistan, Mundial ajá, y que, cortos, luego también se quemó Solax. sí, 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 sí. Se perdieron, hizo como mil, como ya habíamos dicho, Ajá, y y pues, pues, Checo iba a decir algo obviamente. ahorita de, Pues sí, no sé qué quieran aportar. Sí, pues ajá, yo ya a forma de, para concluir por mi parte, Ajá, trataré como de recuperar algunos detallitos técnicos que creo que faltaron comentar ajá, y que percibí en sus cortometrajes. Pues yo creo que, por ejemplo, sus aportaciones en el encuadre, o sea, como este tema que muchos como que se lo acreditan más a Griffith, cuando yo creo que desde ella ya hay como una preocupación por la puesta en plano, ¿no? O sea, yo no, como sí, también diferenciándolo un poco de la puesta en cámara, creo que decidir qué va a salir en el plano, ella tuvo mucha preocupación, aunque eran planos fijos típicos de la época. Creo que desde el hada de los repollos ya vamos notando que hay una preocupación por qué va a salir como el plano como límite diegético, creo que es algo muy importante. También pues la funcionalidad del montaje, ¿no? Que también el montaje era un concepto que todavía no se desarrollaba. Creo que ya había una fuerte preocupación. Lo pienso mucho justamente en Fallen Leaves, no me imaginaba que ya para ese momento existiría un corte sobre plano tan fuerte como ese que se ve primero a la niña en su cama de día, o bueno, en la tarde, corte sobre el mismo plano y ya es de noche, ¿no? Entonces esta genialidad que pues, parece muy sutil, pues, pero los de la Nouvelle Vague lo verían como o sea, con Godard se vería eso como una gran revolución, irónicamente ella ya lo estaba haciendo, ¿no? Desde antes ajá. de que tal vez la mayoría de la Nouvelle Vague hubiera visto el cine, sí, entonces, o hubiera nacido. incluso el realismo, porque cuando hablaban de ficción en cine con Méliès, decían de que, miren estos todos sets, y luego Seca existe, y a él le atribuyen un chingo de realismo en la ficción, pero Alice Guy, ella, ella decía, me cae trabajar en sets, o sea, ella prefería trabajar en locaciones de verdad, y creo que nomás en resultados de feminismo se puede notar que es un set, pero fuera de eso, ella nomás, ella quería mostrar más naturalismo en cuanto a todo. Sí, precisamente por eso yo diría que tiene una relevancia ella dentro de la poética del cine más que, o sea, yo creo que se aplaude más que nos pueda conmover a alguien con situaciones tan convencionales, tan cotidianas, que pueda encontrarle ese lado estético y sensible, a comparación de tal vez el ver una luna llegándole un cohete en el ojo, todas estas grandes como sensacionalismos de efectos visuales. Creo que ella desde trucajes muy simples y desde situaciones que cualquiera puede entender, nos logra hacer sentir muchísimo más y creo que por eso es una cineasta muy importante y que me alegra que ya no se invisibilice tanto como en su momento. Y les Sí, invito sí. mucho, ya por último, hay otro podcast, Radio Coffee,
que ahí entrevistan a Pamela Green, que es la directora de un documental que recientemente se hizo sobre Alice Guy. Como mencionó Meli, el tema de Be Natural es muy importante y por eso es que así titulan el documental. Para que vean esa entrevista, habla mucho sobre el rol de la mujer en la industria a nivel global y también como el desafío que implicó hacer esa película, ¿no? Entonces es lo único que digo y pues ya, muchas gracias por... Pues sí, o sea, me parece muy importante lo que dice Checo, se invisibilizó durante mucho tiempo, ahorita ya la estamos conociendo, hay podcasts, hay documentales, pero todavía falta, pues, no sé, esparcirlo, ¿no? Con el resto de la gente, entonces para eso estamos aquí, digo, nosotros no vamos a hacer gran impacto, la verdad, pero solamente hay que, pues, reapropiarnos o pues, tomar estas cosas que hacía Alice y, pues, contar a los demás que ella existió, pienso. Sí, No sé, Jerry Prieto, ¿qué es lo que opinan ustedes como conclusión de este bello episodio? Pues, ah, yo nomás voy a decir de que un dato interesante que se me olvidó decir que tengo aquí anotado, pero yo también leí un artículo que se llama Les Indépendants du Premier Siècle. Entonces, bueno, el chiste es que es una página de internet francesa donde nomás ponen de que cosas como raza, o sea, cineastas, y dice que como dato interesante, pues que ella trabajó con Gustave Eiffel, si no lo conoces, es el vato que hizo la Torre Eiffel, Ujú. y también trabajó con Etienne Marey, es un fotógrafo excelente que también recomiendo que chequen su trabajo. Y también trabajó con Demeny, que es el vato que le ayudó a Gaumont para crear el cronógrafo, que es con lo que grababan en ese entonces. Y pues él también se conoció por hacer otras como invenciones ahí con los grafos y entre otras cosas. Y pues nomás para concluir, la verdad es que recomiendo un chingo todas sus películas. Son excelentes, la verdad. Ella le daba un toque de sensibilidad muy fuerte a la narrativa y pues sí, son muy bonitas las películas, les recomiendo y su historia es muy interesante también, como apenas tocamos aquí, pues ella viajó por todo el mundo y, y Sí, estuvo en Hollywood también. ajá, y trabajó en Hollywood y es interesantísimo cómo pues el nivel de de invisibilización que le dieron, pues como que, no existe, nunca existió Alice Guy, no hubo mujeres, no existen las mujeres. Y que justo eso, ¿no? O sea, perdón, pero no, o sea, rápidamente como también estaba leyendo leí algunos artículos como en general de las mujeres en el cine mudo. Sabemos de Alice Guy y sí fue muy importante, pero ¿qué productoras hubo? ¿Qué otras películas a lo mejor dirigieron mujeres que también se les otorgó créditos a otras personas? No lo sé, o sea, también es como darle, como reflexionar eso, vaya. Y, en fin, Prieto, ¿qué nos quieres decir como manera de conclusión? muchas gracias. Yo de manera de conclusión rápida, nada más quiero expresar que, o sea, revisando el trabajo que realizó Alice Guy, podemos notar que su interés por hacer cine era bastante genuino. O sea, en cada uno de sus filmes se le nota a una realizadora bastante transparente, una persona que regala sus emociones. Y yo siento que esa es la potencia real del cine. Siento que es como el cine que realmente es de lo más humano que podemos percibir. Y justamente en el lado de los repollos, toda la imagen que se maneja y que viene a partir de esta leyenda o de pues sí, de esta leyendita que tenían que decían que los varones venían de las coles y las féminas, las niñas venían de las rosas y los que todavía estaban en las coles eran niños de madera. Entonces ya hasta que se formaban bien, pues aparecían los niños como tal. Todo el basarse justamente de su cultura y llevarlo al cine, pero tener este interés genuino y armar pintar estas imágenes realmente a través de la cámara, dejaban ver que la imaginación de esta realizadora, de esta cineasta, era bárbara. Era una cosa maravillosa y justamente había una de las cosas que yo llegué a leer también de ella es que
no recuerdo en qué producción, ella hablaba con uno de los camarógrafos y le pedía hacer este efecto de un hombre que caminara sobre el agua y le dijo a él, pues es imposible, ¿no? Pero pues ella no, o sea, ella lo trató de guiar porque ella tenía como justamente esta visión, como ya lo comentamos al inicio, ella fue maestra también, entonces ella sabía compartir sus dones y se vio potenciado en otros tantos que la llegaron a conocer. En ese aspecto yo recomiendo muchísimo ver su cine porque es un cine que yo creo que es una cosa fantástica. Yo de hecho lloré con el hada de los repollos. Ah, los repollos. Wow. Órale. Pues muy bien. Muchas gracias, amigos, y también amigas que nos escuchan. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Busquen más de Alice G. Ya saben que en el Drive está todo lo que nosotros revisamos. Yes. Y pues todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos después. Nos escuchan después. Dios. Gracias. Yo, Gracias. Bye. cuídense mucho.